dejaste, yo había visto por lo menos dos pintados en los muros que dicen como Fujimori tiene lugar en mi corazón o algo Sí, así. yo también lo he visto. Tiene apoyo ¿Te aún. fijaste cuando subimos en carro hacia acá? Sí, Sí, yo lo vi. parar y sacar fotos. Yo lo vi, sí. Esto es algo, Increíble. sí, eso Pero ya cierto. no se tendría ni que mencionar. Ese hombre también pasó, tuvimos Estamos en Huari. que hacer cosas así, sí. Estamos en Huari con Mía, Cintia, Carmen, Beto. Hoy es día 11 de octubre del 2013. Vamos a entrar al Museo de Sitio de Huari, complejo arqueológico. Hola, buenas. Son muros de ahora, pero al estilo Huari. Aquí tenemos la Sama Iwasi, sala de descanso. Para descansar. Se ve bien. Claro, estos muros son de ahora, pero al estilo Huari. Hechos ahora. No sé si me dejarán grabar. ¿Dejan grabar? Se puede, la fotografía, la grabación están permitidas en este lugar. Gracias. A ver, señores, miren pues, en estos instantes nosotros pues hemos recorrido unos 23 kilómetros y medio de distancia desde la ciudad de Huamanga hasta este punto. Estamos a 2.750 metros sobre el nivel del mar y nos encontramos pues en el interior del complejo arqueológico de Huari. Para ser mucho más exactos, en la capital del que es considerado por muchos arqueólogos como el primer imperio que se va a desarrollar en la zona o en el área andina del Perú. La capital de esta sociedad, la capital de los Huaris, abarca una extensión territorial de unos 16 kilómetros cuadrados, de los cuales lamentablemente les había dicho que tan solo un 10% han sido excavados y estudiados. Es por ello que en esta oportunidad la información en la cual les voy a dar, van a ser ideas, conjeturas o hipótesis que algunos arqueólogos de la talla de Nita Cook, Luis Guillermo Lumbreras, exdirector del Instituto Nacional de Cultura del Perú, y también Julio César Tello, quien es considerado como el padre de la arqueología peruana, han brindado pues sobre esta importante e interesante cultura. Ahora pues nosotros hemos ingresado al Museo de Sitio, museo donde nos daremos cuenta de la forma, la religión y el estilo de vida que va a tener esta sociedad. Me refiero a los Huaris. Y en este primer momento nosotros estamos observando un cuadro, el cual es el cuadro del desarrollo cronológico de la región o el departamento de Ayacucho, que data de unos 20.000 años antes de la era de Cristo hasta los 1350 después de Cristo. Si nosotros retrocedemos en el tiempo y nos ubicamos hace 20.000 años antes de Cristo, en la región o en la zona de Ayacucho se va a notar la presencia de animales, pero en este caso de animales prehistóricos como mastodontes, tigres dientes de sable, osos perezosos gigantes, armadillos gigantes y también camellos americanos, conocidos así a nada menos que los ancestros directos de los auquénidos, llámese la llama, la alpaca, el guanaco, la vicuña, que eran de semejantes características a las que hoy en día conocemos, pero que en este entonces habrían sido mucho más grandes. Aún en esa época, en la época de la piedra, se nota la presencia del hombre, pero en un estado nómade, transhumante, primitivo. Es decir, que el hombre en esta época se va a trasladar de un punto hacia otro en busca de sus alimentos. Van a ser cazadores, recolectores y pescadores. Van a utilizar las cuevas y los abrigos rocosos como refugios temporales, tanto el ataque de sus animales prehistóricos como también de la inclemencia del tiempo, de las grandes lluvias que se daban en ese entonces. Ya en la época arcaica, el hombre se va a sedentarizar, es decir, va a formar grupos humanos mayores y va a vivir generalmente a orillas de los ríos, ya que el agua es la principal fuente de todo ser vivo, y conocerán lo que es la horticultura, el ancestro de la agricultura, y también la domesticación de algunos animales. Hace 2000 años antes de la era de Cristo, en la región de Ayacucho se va a notar la presencia de una de las sociedades más importantes de la historia del Perú. Me refiero a la cultura chavín, cuyo origen obviamente no es Ayacucho, sino es la zona de Huarache. Pero este pueblo, en su afán de desarrollo, en su afán de crecimiento, va a llegar a Ayacucho. Y evidencia se va a encontrar en 4 lugares, en 4 puntos. En la zona de Huixcana,
¿Se acuerdan cuando veníamos hacia acá habían dos puentes? Sí. Totoría, Huixcana, el lugar donde se une, se junta, a 2 kilómetros al lado izquierdo. En el sector de Chupas, a 16 kilómetros al sur, camino a Vilcajomán, el día de mañana se van a observar ese sector, en un pueblo que se le conoce con el nombre de Pumajocha, el complejo que se llama Pumajocha está en la parte baja del pueblo Pumajocha, y en Vilcajomán. En esos 4 puntos y de esos 3 importantes pueblos, en la que cabe destacar y mencionar en un principio a la cultura huarpa. ¿Por qué los huarpas? Porque los huarpas van a estar ubicados en ciertas zonas de Huamanga, lugar donde partimos, lugar donde yo vivo, y Huanta, siendo su capital el sitio denominado como Ñauimpuquio. Ñauimpuquio se ubica a unos 6 kilómetros al sur de la actual Plaza Mayor de la ciudad de Huamanga. También vamos a pasar el día de mañana. Este pueblo huarpa se va a poner en contacto con otras 2 sociedades, con otros 2 pueblos, tanto en la costa como en el altiplano peruano-boliviano. En la costa lo van a hacer con la cultura nazca, mientras que en el altiplano lo van a hacer con la sociedad de los tiahuanaco, de quienes van a copiar sus mejores trabajos, tanto en alfarería, textilería, metalurgia, arquitectura y otro tipo de trabajos más, e incluso van a llegar a mejorar mucho los trabajos que estos pueblos van a realizar. Y también van a adoptar a una de las principales deidades o dioses con que contaba la cultura tiahuanaco. Me refiero al dios Huiracocha o al dios de los báculos. Que en la sociedad de los huaris, este dios Huiracocha o dios de los báculos va a estar representado generalmente en vasijas o cerámicas de gran tamaño, también en algunos telares, en unos tapices. Mientras que en la sociedad de los tiahuanaco, este dios Huiracocha o dios de los báculos va a estar representado en la famosa portada del sol, que se encuentra pues en el interior del templo del Calasasaya, que pertenece a la actual República Boliviana. Los huaris, para ser considerados como el primer imperio que se va a desarrollar en la zona andina del Perú, va a ser por lo siguiente, porque va a abarcar gran parte del actual territorio peruano, siendo el lugar donde estamos el núcleo, la capital, la base, el centro. De aquí se van a expandir, se van a desarrollar, tanto así que por la parte norte, es decir, la parte superior del mapa del Perú, van a llegar hasta el sector de la Libertad, en una zona que hoy en día se le conoce con el nombre de Huiracocha-Pampa. Ya en la parte baja del mapa del Perú, van a llegar hasta Moquegua, en una zona denominada como Cerro Baúl. Estará en Cusco, en Piquillacta, y en Lima, en Pachacamac. Es la expansión en la cual los huaris tendrán un dominio político, militar, religioso y administrativo. Pero eso no implica o no significa que los huaris, como pueblo o sociedad, no hayan tenido contacto con otros que se estarían desarrollando paralelamente con ellos. Y prueba es la presencia de algunos elementos hallados y encontrados en este lugar, en la capital, como son los estrombos y los espóndilos. ¿Qué son los estrombos y espóndilos? Son conchas marinas de gran tamaño que en las costas del Perú no existen, pero sí en las costas del Ecuador y en gran abundancia. ¿Y cómo explicamos la presencia de estos elementos acá? El intercambio cultural y comercial que se estaría dando entre 2 pueblos, entre los huaris y otro que estaría desarrollándose en la zona del Ecuador. Es decir, los huaris agarraban su cerámica, agarraban sus tapices, sus telares, se las llevaban, se las entregaban a estos señores y estos a su vez les daban los estrombos y los espóndilos, lo que hoy en día denominamos el trueque. ¿Y qué es el trueque? Es el intercambio de un producto por otro del mismo valor y sin emplear la moneda. Los huaris van a desaparecer a finales del siglo XI de nuestra era, es decir, surgen en el siglo VI, dan 7, 8, 9, 10 y 11. Y eso va a ser porque dentro de ese gran imperio, dentro de esa gran sociedad, los pueblos, los cuales habían sido sometidos o dominados en un principio, algunos van a buscar su independencia o su separación, otros quizás van a buscar el control o el dominio, lo cual se ve coronado con la aparición de una de las confederaciones guerreras más importantes de ese entonces, de esa época. Me refiero a la cultura chanca, cuyo origen, les había dicho, es en la zona de Huancavelica. Este pueblo chanca comienza su expansión, su desarrollo, y viene hacia el sur, marcha hacia el sur. En principio se encuentran con los huaris, que tenían un problema social interno, una guerra interna, y se les hace muy fácil someterlos y dominarlos. Es así que los chancas comienzan su marcha hacia más al sur, llegan a Apurímac, sitio donde hacen grandes construcciones, para después dirigirse al Cusco. Y al momento de llegar al Cusco se van a encontrar con un pequeño pueblo, era el pueblo quechua. Este pueblo quechua es casi sometido y dominado en un principio por los chancas, tanto así que su líder, en ese momento el Inca Huiracocha, decide abandonar a su pueblo, decide dejar a su pueblo, instante en el cual hace su aparición un personaje muy importante de la historia del Perú. Pachacutec. Me refiero a Cusi Yupanqui, ya en un principio se llamaba Cusi Yupanqui, quien organiza a su pueblo
organiza su ejército y repele el ataque de estos chancas. Hace que estos chancas vuelvan a sus posiciones originales tanto en Apurímac como en Ayacucho, para que después Cusi Yupanqui vaya detrás de ellos y los someta y los domine. Y después de derrotar Cusi Yupanqui a los chancas en Ayacucho, ordenará la construcción de una ciudadela política, militar, religiosa y administrativa en el sector de Huilcahuamán, hoy conocido como Vilcas Huamán. ¿Ya? Y después de derrotar a los chancas Cusi Yupanqui, se va a hacer llamar Pachacútec. ¿Ya? Y el nombre de Pachacútec no es en vano. El nombre de Pachacútec proviene de la composición de dos voces o dos palabras quechuas. O sea, lo he hecho pensando. Pacha, que implica o quiere decir tierra, tiempo o espacio, y Cútec quiere decir devolver o retornar. Por ello el nombre de Pachacútec implica o quiere decir el que devuelve la tierra a sus verdaderos dueños. ¿Y quiénes serían? Los incas. ¿Estamos? Sí, perfecto. Una consulta, por favor. Cuando has dicho en el norte, Huira, ¿cuál es? Huirajochapampa. Los Huari. ¿Y también Huamachuco? Claro, hay estudios recientes. En Cusco mismo está Espíritu Santo, por ejemplo, ahí ha encontrado ornamentos, ¿no? un personaje Huari importante. Sí, el señor de Huari. Claro, se supone, pero se supone que el señor de Huari tendría que estar acá. Ya, no creo que sea el señor de Huari. Personalmente no pienso, porque tenía poco oro, muy poquitas cosas tenía Sí, este hombre. pero habría sido un jefe importante de Vale. una provincia, digamos, un nombre que Eso sí, se me fue. eso sí. Entonces, señores, les dejo 10 minutitos para que puedan tomarse las fotos, observar las vitrinas y luego comenzamos nuestro recorrido. Vasijas, cerámica, huarpa, de la cultura huarpa, que es la primera que estuvo aquí, antes de que llegaran los Huari, los Nazca. Era la cultura originaria. Ahí se parece bastante a la Nazca, ¿no, Beto? Mira, eso ya se parece a Esa Nazca. es la primera, ¿no? Después con la Guari. Los primeros. Y aquí, inicios de Huari. Dime. Inicios de Huari. Esta es la Guari. Inicios de Huari. Estos inicios. Luego lo perfeccionan más. Claro, esto es más tosco. Se nota, ¿no? Al principio más tosco. No tan bien. Luego lo hace muy Claro, bien. más rudimentario. Este sería para el pueblo. Probablemente Claro. sería utilitario, ¿no? Claro. Y a ver, este mapa que te dice Imperio Huari, la primera expansión y la segunda. Primero fue aquí solo, en el 1. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta Moquegua ese? Y arriba hasta la Libertad. Libertad, por claro. Pero... Hasta Huamachuco, donde tú eres. De donde tú eres llega el Imperio Huari. Qué bien. por el norte. Sí. ¿Qué? Vale, ahora llegaremos, ¿no? Espérate. Ahora, ¿qué es, Carmen? No tiene ni siquiera la clase. Y aquí es la expansión Huari, ya el imperio. Su máxima expansión territorial, desde Piura. Para que entren los chancas. Y esto es típicamente Huari. Hay unas mucho más grandes que esta. Aquí la cultura se está más... Tiene influencia nazca y tihuanaco también. Y huarpa. Hay intercambio, intercambio comercial, intercambio cultural. Y aquí que representa producción alfarera. ¿Y el horno dónde está? Allí, el horno allí. Cómo lijaban, ¿no? Con otras piedras parece que lijaban. Con esta piedra lijaban. Estas son las herramientas que utilizaban para su alfarería. Con piedra, todo lo hacían con piedra. Y estos son moldes. Son una especie de canales, ¿no? O sea, estructuras para canal. Esa sí, pero esta... Vamos a ver que hay otras que no habían... Si no encuentro el contexto, no te puedo decir exactamente qué es para eso. Porque ¿cuántos bloques deberían hacer de estos para este? ¿No? Es muy laborioso y muy pesado. ¿Y cuántos barrios hay? Un montón de barrios. Estas piedras en forma de T. Hay distintas formas de
El monolito, es un monolito. Impresionante. Esto lo vamos a ir para metales, para miren. Para quemar metales. De este mundo, de la tierra. Pachacuti, al llegar aquí, tuvieron que ver esos beneficios, luego tuvo que diseñar una maqueta, como un plan. De acuerdo a esa maqueta tenían que construir, ¿no? Después de diseñar una maqueta, ordenó que lleguen de todo territorio inca, de repente que vengan en grupos a construir. Tuvieron que llegar de repente 1000, 2000 personas para empezar a construir. Primero tuvieron que deforestar, de repente hacer casas o chozas provisionales, luego empezar a construir. Todas las terrazas han sido construidas de abajo hacia arriba, mediante terrazas, mediante plataformas, para que haya un soporte de contención, evitar deslizamientos. Después de construir plataformas amplias, recién empezaron a construir sus casas, palacios, templos, lugares astronómicos, alojamientos, ¿no? Calles, jardines, ¿no? Es una ciudad moderna para ese entonces, que tenía todas las necesidades que un ser humano requería en ese entonces. Tenía jardines, colegios, es un lugar, una ciudad completa. Solo para Pachacútec y su familia, ¿no? Solo para ellos. Ok, entonces, según la cantidad de agua, según las casas de vivienda, en Machu Picchu han vivido aquí como 500 a 600 personas, porque tenemos únicamente 168 habitaciones de vivienda, habitando en cada casa, ¿no? Unos 2 o 3 personas lo harían casi 600 personas. Eso indica que Machu Picchu no era una ciudad para vivir con familias completas. Aquí en Machu Picchu no vivieron papá, mamá y todos sus hijos, sino dice que era un lugar de aprendizaje, un lugar de culto, como una universidad en donde se han preparado los futuros sacerdotes, oráculos, astrónomos, médicos, ingenieros hidráulicos, arquitectos, agricultores. Ustedes saben que la educación en tiempo de los incas era solamente para la clase alta de la nobleza, ¿no? Posiblemente aquí se preparan los administradores del territorio inca. Y dicen también que Inca Pachacuti se mandó como un lugar de refugio para él. Después de terminar su gobierno, posiblemente él vino aquí a enseñar o a educar, o de repente, como dicen, a capacitar o a dar cátedra a los profesionales. Entonces, la mayoría que vivía eran los mayas, los profesores, los ancianos, porque los incas eran gerontocráticos. Los ancianos eran los que educaban a los jóvenes. Por lo tanto, los elegidos de todo territorio inca, tanto mujeres como varones, tenían que venir a educarse a Machu Picchu. De repente eran educados en un par de años, 5 en 10 años, y después de aprender, nuevamente se iban a otras ciudades incas para gobernar o para enseñar. ¿No? Es por eso que en Machu Picchu no hay evidencia de los niños, no hay esqueleto de los niños. Los niños eran los que más morían en tiempo de los incas, porque no había tanta facilidad como tenemos hoy en día. Y tampoco no hay cementerio. Todas las ciudades incas tenían cementerios para enterrar a sus difuntos, pero aquí no hay ese cementerio tampoco. No hay cementerio, no hay niños. Es que eso indica que no fue una ciudad para vivir con familias completas, sino para vivir periódicamente. ¿No? Los jóvenes venían y luego se iban a otras ciudades y no había demasiada muerte. Pero sí hemos encontrado momias incas bien conservadas en diferentes lugares. Porque también al construir estas ciudades incas, mucha gente murieron con accidentes de repente. De repente los ancianos, por la edad que tenían, de repente murieron, ¿no? Por la edad. O de repente alguna enfermedad. Y cuando murieron esos personajes, tuvieron que ser enterrados en diferentes lugares de acuerdo a qué actividad se dedicaban cuando estaban en vida. Por eso hemos encontrado momias incas en los templos, en las plazas, en las canteras de donde sacaban las piedras, sobre terrazas de cultivo, cerca a fuentes de agua sobre las montañas, de acuerdo a qué actividades se dedicaban. Por eso fue un lugar especial en tiempo de los incas, ¿no? Un lugar de aprendizaje, de culto. ¿Y no se ponía ningún distintivo de que ahí había una persona enterrada? ¿O se enterraban solamente y eso bastaba? Posiblemente cuando las personas morían, tuvieron que enterrar, como digo, en diferentes lugares de acuerdo a qué actividad se dedicaban, ¿no? O de repente también, posiblemente para conservar el cuerpo de sus ancestros, de sus gobernantes, y para seguir practicando rituales, ceremonias, festividades. Pienso también que en tiempo de los incas, como la educación era solamente para los de la nobleza, ellos no podían preparar de repente cerca al pueblo, en un lugar especial tenían que prepararse como Machu Picchu. Y es un lugar estratégico también Machu Picchu, ¿no?
Entonces fue un lugar de aprendizaje. Ahora, un lugar administrativo, de Machu Picchu salen 7 caminos que conectan a otras ciudades incas. Eso indica que no fue una ciudad secreta, porque está conectando a otras ciudades. No, pero sí fue un lugar sagrado, un lugar de conocimiento, de aprendizaje. Ahora, un lugar religioso, un santuario, porque dentro de Machu Picchu tenemos templos. Templo dedicado al sol, a la luna, a las estrellas, al agua, al cóndor, a la madre tierra. Es la religión inca. La cosmovisión andina es la conexión de un ser humano con la naturaleza, con el medio ambiente. Los incas estaban bien conectados al medio ambiente y los incas vivían aquí agradecidos a sus deidades. Ustedes saben muy bien, si es que no hay sol, no hay vida en este mundo terrenal. El sol nos da calor, nos da energía, nos ilumina y gracias a eso hay vida. Si no hay agua, no hay vida. De la Pachamama, de la madre tierra, de los animales, de las plantas, nos beneficiamos. Por lo tanto, tenemos que saber cómo vivir aquí. No es vivir por vivir, sino tenemos que saber la actividad agrícola, tenemos que saber los fenómenos naturales, tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo en este mundo terrenal. Es por eso que los incas humanizaron montañas, al sol, a la luna, a las estrellas, a la madre tierra, al agua, haciendo representación de ellas en ídolos, para rendirles cultos, festividades, rituales. Y los incas siempre hacían rituales delante de sus ídolos, estatuas, momias, ¿verdad? Es la religión inca. Para realizar cualquier trabajo, cualquier actividad, los incas siempre pedían permiso a la Pachamama, a la madre tierra. Pedían fuerza, energía de los dioses para poder trabajar, ¿no? Es la religión inca. Solamente así vamos a entender el conocimiento de los incas. Si no, vamos a seguir pensando como algunos autores de muchos libros donde indican que los incas no lo han construido, sino los extraterrestres. Es como menospreciarnos nosotros mismos. Es como no ser capaz de mover estas piedras. Y algunos autores de muchos libros dicen que los incas no lo han construido, sino los demonios, por vías de encantamiento. Porque no creen, no entienden estas concepciones. Se sienten menos. Pero hay un dicho que dice bien claro que nada es imposible en este mundo terrenal. Todo es posible, solamente hay que tener la fe y la paciencia. La virtud de los incas es la paciencia. Para unir una piedra con la otra se demoraron semanas, meses, años. Estaban construyendo casi en 90 años y ni siquiera está terminada la construcción de Machu Picchu. Está en construcción. Vamos a apreciar con evidencias, no con especulaciones. Por lo tanto, fue hecho del hombre. Pero lo bueno es que los incas todos participan en sus trabajos. No solamente trabajaban por un beneficio personal, sino por 3 trabajos. Habían 3 trabajos. Recién vamos a explicar cuáles son los trabajos. Pero no solamente hicieron estas ciudades incas los cusqueños, sino de todo el territorio que los componía al estado inca. Parte del territorio inca, parte del norte de Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, todo. El capital fue Cusco, centro de poder. Desde Cusco administraban todo el territorio inca. En Cusco vivía el Consejo Imperial, los que administraban, los que daban orden y todos venían. La gente, la población inca, no lo tomaban como un rey, como un presidente, como un líder, sino de repente lo tomaban como un semidios. Porque era conocido como hijo de ellos y era de repente justo para todos. El gobierno era para todos. El dinero no existía, señores. ¿No? Lo que nos ha perturbado a los humanos es el capitalismo, el dinero, el don dinero, ¿verdad? Pero en los incas no había dinero, oro y plata no tenía valor, solamente sagrado, sagrado. ¿Por qué pelear? Todo lo que yo tengo, ustedes lo tienen, no tengo nada de por qué robarles. Pero sí necesitamos alimentos de todo territorio inca, de costa, sierra, selva. Entonces hay que hacer intercambio de productos, para eso también hay que mandar comisiones, los jóvenes siendo jóvenes hay que pagar impuestos. También el pueblo trabajaba pagando impuestos, construyendo ciudades incas, cultivando, llevando alimentos, defendiendo el estado inca formas de vivir. Y todos participaban. Lo bueno es que los incas eran 10, porque en ese trabajo que el colegio hacía siempre se dedicaban a ese trabajo. Por lo tanto, hasta para fracturar una roca hay que medir la fuerza, la intensidad de la fuerza. Por lo tanto, eso son los incas. Así trabajaban unidos en Machu Picchu. Unos años de tu vida los dabas al Estado para, ¿no? Siempre, ¿no? 2 años o 3 de tu vida. De repente, cuando te requerían, te llamaban. Tenemos que ir, somos nosotros de Cusco. A los cusqueños nos toca ir a Ecuador a construir. Ya vamos ahí, los elegidos primero, los primeros 200 vamos a ir. Ya los primeros 200. Por 3 meses vamos a ir a trabajar, ya vamos. Pero todo
no hay por qué preocuparte de tu familia porque está protegido mediante el gobierno y todo vas a tener, tienes alimentación, tienes bebida, vestimenta, todo, no hay por qué preocuparse, no hay necesidad por qué preocuparse. Ya. Hoy en día vas lejos, pero tú estás preocupado, ¿no? Sí, ¿no? sí. ¿Por qué? De tus hijos, todo tienes ahí, no hay por qué preocuparse. Por lo tanto, es la política de los incas, todos participaban. Solamente así se expandió el territorio inca que conocemos hoy en día. En poco tiempo se expandió porque todos estaban unidos. No había hambre, ¿no? Se cubrieron las necesidades básicas. Ok, exactamente, vamos a este tema. Los incas estaban felices, vivían acá, trabajaban, todos participaban. Los incas abandonan esta ciudad inca, dejan de vivir aquí por la llegada de los españoles, ¿verdad? Ustedes saben, cuando los españoles lograron llegar al Cusco, Cusco fue invadido, fue saqueado, fue destruido. No quiero hablar qué hicieron, no es mi trabajo, pero hoy día sí es el tema principal, fue eso, por eso dejaron. Como ustedes saben, cuando los españoles logran llegar al Cusco, muchas mujeres, las elegidas, las vírgenes, han sido violadas, abusadas por los españoles. Cometieron muchos abusos y al ver esos abusos que cometían, el último resistente inca, llamado Manco Inca o Manco II, ya no podía permitir estos abusos. Y este líder, este Manco Inca, ordena abandonar todas las ciudades incas, incluido primero, como ejemplo, al Cusco, al capital. Cusco fue abandonado por los incas en 1536. Cuando los incas abandonan Cusco, de Cusco se llevan todos los emblemas rituales, ídolos, estatuas, momias, hasta alimentos. Alimentos que no podían llevar, prefirieron enterrar o quemar si es posible. Todas sus casas han sido quemados y el agua lo envenena y se van hacia la selva. En el transcurso del camino inca estaban conectados de un pueblo a otro pueblo, esos pueblos también se unen a ellos y cada vez se hacen más numerosos. Pero los españoles van a seguir a los incas, ¿verdad? Pero en el transcurso del camino inca no van a encontrar alimentación, no van a encontrar agua envenenada, tampoco van a encontrar techos para cubrirse del sol, del viento, de las lluvias. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Regresarse a Cusco para proveer de alimentación. Mientras que los españoles están regresando al Cusco, los incas ya estaban más lejos en la selva profunda, en el valle de Vilcabamba. Y cuando los incas se establecen en la selva, recién ordenó abandonar todas las ciudades incas. Y también, tuvo que ser abandonar Machu Picchu. Toda la población que vivía en esta ciudad inca tenían que abandonar, pero antes de abandonar tenían que destruir todos los caminos incas que estaban conectando a Machu Picchu. Los caminos incas han sido destruidos por los incas. Habían puentes colgantes para cruzar los ríos. Esos puentes han sido quemados, destruidos por los incas. Sí, pero los españoles llegaron acá. No, felizmente no. Los españoles nunca llegaron a Machu Picchu. Es la única ciudad inca original que no ha sido abandonada, que no ha sido destruida por los humanos, ya por el abandono. Después que los incas se van hacia la selva a vivir con el rey, Machu Picchu fue abandonado más de 350 años en la selva, en la vegetación, hasta 1911. En 1911 recién Machu Picchu fue descubierto científicamente por el señor Jairam Binga. Pero los pobladores ya la conocían, los que vivían por aquí. Pero de mucho después de eso. No, antes. Más después. Antes. Si lo llevan aquí a Bingan, lo traen ellos. Pero bueno, los incas abandonan más de 350 años. Más de 350 años estaba abandonado Machu Picchu en la vegetación, ¿no es cierto? Hasta 1911. En 1911 recién el señor Jairam Bingan descubre científicamente a Machu Picchu. Jairam Bingan era profesor de historia en la Universidad de Yale en Estados Unidos, que vino aquí a Sudamérica a participar en congresos internacionales que se llevan en Sudamérica. Primero se realiza en Chile, después sucesivamente en otros países. Y Jairam Bingan, después de participar en esos congresos internacionales, decide continuar el antiguo camino colonial que conectaba desde Chile, Argentina, Bolivia, Cusco, Perú. Y cuando el señor Jairam Bingan llega a Cusco, mucha gente ya tenía conocimiento de Machu Picchu. Hasta el rector de la Universidad del Cusco conocía, sabía. Sí. Muchos estudiantes conocían de Machu Picchu. No dieron mucha importancia, de repente no teníamos suficiente presupuesto para poder deforestar, y poner puesta en valor, y tuvieron que recurrir a extranjeros como a Jairam Bingan. Y a Jairam Bingan le dicen, más abajo del río de Urubamba hay ruinas. Y Jairam Bingan se anima a bajar con dirección río abajo. En 1911 el pueblo de Aguas Calientes no existía. Jairam Bingan tuvo que bajar más abajo caminando. Los que caminaron ayer de Hidroaguas, aquí abajo vieron ustedes, ahí decía Jardín Botánico de Man. Había cascada allí. Eso era una pequeña hacienda. En ahí trabajaban muchos campesinos. Y Jairam Bingan se quedó a acampar o pernoctar una noche allí, y buscar información. En ahí se acerca a la familia que vivía ahí, era Melchor Arteaga. A
A este campesino le informa y le dice, el campesino dice, en montaña de Machu Picchu hay ruinas. Bonitas. Jaira Minga no dijo arriba está Machu, sino en montaña de Machu Picchu hay ruinas. Bonitas, Por eso Jaira dice, Minga ruinas denominó bonitas. Machu Picchu. Ahora lo llamamos ciudad inca de Machu Picchu, porque nadie sabe su nombre real de esta ciudad, Inca. Y por esa información Jaira Minga le paga una moneda de plata de un sol y al día siguiente se hace traer con el campesino. Jaira Minga llegó a Machu Picchu exactamente el 24 de julio de 1911. Cuando Jaira Minga llega a esta ciudad inca, se da con la sorpresa que en esta ciudad inca ya vivían 3 familias locales. Familia Arteaga, familia Richard, familia Lizárraga. Estas familias sí vivían con sus familias completas. Y cultivaban. Vivían muy felices. Aquí en esta ciudad inca. Cultivaban en la plaza. Esas terrazas inferiores, terrazas incas. Cultivaban las terrazas. Y en esa misma plaza también. Bueno, acá estamos en la sobreceja de selva. Patatas. Crece maíz, papas, cereales, tubérculos, plantas Todo, vegetales. Entonces, estas familias son los que vivían unos 8 o 10 años antes de Jaira Minga. Estas familias son los que atendieron muy bien a Jaira Minga, le dieron alimentación, bebida, todavía le dieron un guía todavía. Un niño llamado Pablito Álvarez de 11 años de edad. Ese niño fue el que le guió a Jaira Minga dentro de Machu Picchu. Jaira Minga visitó a lugares más importantes de repente por 2-3 horas, tomando fotografías y haciendo plano mapa. Y Jaira Minga se dio cuenta que era un lugar muy especial, muy interesante, y luego todavía continúa buscando la ciudad perdida de los incas. Sí. Llega al valle de Vilcabamba, al último refugio de los incas, Choquequirao. y no encuentra más hermoso que Machu Picchu. Entonces él se regresa a Estados Unidos y dice, no, entonces Machu Picchu debe ser la ciudad perdida de los incas. Por eso él denominó la ciudad perdida de los incas. Y buscó apoyo económico. Económicamente apoyaron lo que es Sociedad Geográfica Nacional y la Universidad de Yale de Estados Unidos. Es todo pagado y autorizado por el gobierno peruano. Un año después regresa Jaira Minga con especialistas, con antropólogos, geólogos, oceólogos, botánicos, para poder deforestar y poner puesta en valor. Y gracias a Jaira Minga se puso conociendo al mundo entero y ahora es una de las 7 maravillas del mundo. Pero no es descubierto Jaira Minga. Antes él ya vivían familias locales.